Entramos en un piso de Barcelona para enseñarles una cómoda catalana del siglo XVIII de la villa de Torroella de Montgrí, que está situado en el Baix Empordà, en tierras de Girona. Les enseñaremos las características, los usos y su estado de conservación. Lo primero que quiero que se fijen es en las proporciones. Vemos que es un volumen grande, la altura hace un poquito más de un metro, de largo 1,30 m y de fondo hace 70 centímetros. Por lo tanto, aquí tenemos un contenedor que tenía estas medidas para poder inhibir toda la indumentaria, porque es el mueble principal para guardar la ropa en el siglo XVIII y XIX. Este tema de las proporciones es muy importante para identificar muebles antiguos de copias. Pensemos que en muchas copias de finales del XIX o muebles del siglo XX se hacían formas iguales, pero más pequeños, para adaptarlos a los pisos urbanos. Vamos a analizar un poco las características de una cómoda catalana del siglo XVIII. Vemos que tiene en este caso 4 filas de cajones, el superior dividido. Es una estructura muy habitual. Otra característica que se repite en muchas cómodas catalanas del XVIII es que tiene el frente serpentino, esta idea de una línea sinuosa que rompe la estructura rígida del mueble. También entendemos como un elemento que se repite la idea de que los montantes delante, las estructuras que aguantan los cajones, están achaflanados. Esto no siempre se da, pero podemos encontrarlo también como característica repetida. Si ahora intentamos pensar qué es lo que hace que esta cómoda catalana sea de la zona de Torroella de Montgrí, hemos de fijarnos en la parte baja. La pista nos la dan los pies y este zócalo moldurado recortado, muy característico de esta zona de Girona, que viene de las influencias de Francia. En realidad el sur de Francia lo hace y de esa manera entra en la zona de Torroella de Montgrí. Si miramos las patas, vemos que es como una moldura en forma de voluta con como dos, decimos, ojitos de búho que parece que se recojan en la parte final del pie. Y esa línea va continuando de manera recortada y sinuosa hasta unirse a la otra pata. Claro, este elemento choca un poco con el resto del mueble, que es muy plano. Y esto es lo que hacía dudar si esta cómoda era de Torroella o no. Porque en realidad muchos muebles de Torroella tienen esta pata y este zócalo, pero unido a cuerpos muy voluminosos, movidos, ondulados y con muchas molduras. Hicimos un estudio del mueble de Torroella y nos dimos cuenta que había una serie de muebles que tenían estas características, unas líneas bastante rectas, planas, contenidas, y en cambio mantenían ese zócalo movido. Otra característica de este mueble es el trabajo de marquetería, es decir, de taracea, de embutido, donde vemos que hay una serie de flores y frutos que están enmarcados en un fileteado y que alrededor de los escudetes hay una serie de rocallas, es decir, motivos típicos de mediados del rococó. No se ve mucho porque está un poco perdido, pero por ejemplo aquí podemos ver esta rocalla que se acompaña de estos ramilletes de flores y frutos. Quizá donde esta marquetería es más evidente y tiene un efecto realmente bueno es en los laterales. Los laterales están concebidos como un panel, casi como si fuera un panel de armario. Un panel con este marco otra vez moldurado, muy bonito, que lo que hace es centrar un jarro con flores. Aquí es donde vemos que los muebles antiguos, además de por la vista, entran por el tacto. Este sería un mueble que al llegar aquí vemos que las manos se nos deslizan en estos relieves que el carpintero ha ido creando
para configurar casi un, no sé, un bajo relieve, ¿eh? Y cómo combinan los colores de las flores con esos claros oscuros que genera el marco que lo envuelve. Vamos a hablar ahora de los materiales. Los materiales que vemos fuera es nogal macizo, nogal del país, combinado con el boj, una madera muy dura de la zona del Mediterráneo, con la que se hacen todos los embutidos. Como hemos dicho, el boj está tanto trabajado en macizo, piezas grandes, que entonces se cincelan para hacer los detalles de los pétalos, los detalles de los frutos y otras partes que son fileteadas, es decir, un filo o hilo de boj que hace ciertas partes. Si las maderas exteriores son el nogal y el boj, cuando abrimos el mueble, cuando abrimos un cajón, observamos la madera con la que está construida el interior, que es madera de ribera, madera de árboles que crecen cerca de los ríos. Son maderas más blandas, de crecimiento rápido, que pesan menos y por lo tanto ideales para el interior. La madera de ribera es una madera muy común en los interiores de los muebles catalanes. Para estudiar un mueble antiguo es importantísimo mirar las zonas que no están pensadas para ser vistas, aquellas donde el carpintero deja su huella. Un tema importante es cómo están construidos los cajones, y aquí se ven unas colas de Milano, gruesas, un poco rudas, que es una manera de hacer muy típica de Cataluña en el siglo XVIII y especialmente de zonas rurales. Las colas están a veces reforzadas por algún clavo, en este caso vemos un clavo de forja. Vemos que la construcción es pesada, los laterales, todos los elementos, las maderas que se han utilizado para la construcción son gruesas, tienen todo un peso que se repite en la producción, en las cómodas de esta zona de Torroella del Moll. También nos interesa ver cómo está puesto el fondo del cajón y vemos que la madera está rebajada para entrar en el frente, en el raíl del frente. Ha tenido algunas restauraciones, aquí vemos que le han tenido que poner unas guías porque el desgaste del uso ha hecho que se tuvieran que reparar, pero está la madera dejada con este acabado sin pulir porque nadie pensaba que esto sería para ver. Sacamos los cajones que corren por unas guías. Vemos la estructura interior de la cómoda, es el esqueleto con los montantes que aguantan los traveseros que están encajados y en las guías por las que corren los cajones. En realidad una estructura sencilla pero muy sólida que permite que por más peso que le pongas a los cajones esto aguante bien. La construcción de la trasera es a base de tablas verticales clavadas y unidas a una tabla en horizontal en la parte superior que coincide con el mismo sistema de construcción de los laterales. Otra cosa que vemos es que este mueble no tiene fondo. Los mejores tienen un guardapolvo para proteger un poco el contenido interior. Por lo tanto, una construcción manual, un poco gruesa, ruda, pero sólida, o sea, consigue el objetivo. Vemos que tiene refuerzos de clivillas de madera y por dentro vamos encontrando clavos de forja en algunos lugares para ayudar a soportar el peso. La trasera de la cómoda es muy interesante porque muestra influencia francesa. En realidad, esta construcción con dos paneles entre bastidor es un sistema que vemos en Francia y que no es tan común en Cataluña, donde habitualmente son tablas verticales o en alguna ocasión horizontales.
Esta idea de la relación con Francia, que veíamos también en el Zócalo, queda aquí otra vez demostrada. Si miramos el sobre a contraluz, vemos por un lado que está formado por dos tablas y luego tiene canto moldurado, pero vemos también que hay marcas como de unos clavos y unas incisiones en esta parte de aquí, una incisión recta y unas incisiones que llegan hasta la mitad de lo que sería la tabla. Esto nos hace suponer que esta pieza en origen había tenido aquí una fila de cajones, lo que llamamos en catalán calaixera amb escambell. El escambell es una estructura que tienen algunas cómodas catalanas que se colocan en la parte de aquí de detrás y que permite tener habitualmente 3 cajones, a veces 4. Esto convierte a la cómoda catalana en una tipología especial que solo se da en Cataluña, no es común en otros sitios. En Cataluña es muy habitual en el siglo XVIII, porque curiosamente en el siglo XIX, por la influencia francesa, ya deja de hacerse esta tipología de cómoda con l'escabel, cómoda con cajones sobre el tablero. La idea de que la cómoda hubiera tenido un escambell es muy posible, realmente es una buena idea, porque sobre todo en la zona de Girona en el siglo XVIII casi todas las cómodas lo tenían. En realidad este era un caso un poco raro, un poco extraordinario, el que una cómoda solo tuviera cajones en la parte baja. La idea de haber sacado el escambell no es única de esta pieza, sino que es algo que se hizo, que los anticuarios, el comercio lo hizo en el siglo XX para conseguir un mueble que tuviera una gran superficie donde colocar cosas. Esos cajoncitos que se colocaban en la parte de atrás impedían el poder disfrutar de una superficie a media altura de calidad. Fijándonos en el estado de conservación, vemos que en muchos lugares el mueble ha tenido ataque de xilófagos que dejan canales a la vista. Estos canales están ahora a la vista porque en la restauración se ha rebajado la superficie, lijándola, con lo cual se ha perdido con ello también todos los detalles de las incisiones que habían en las diferentes flores y frutos, quedando ahora casi imperceptibles. Además de las maderas, encontramos dos metales. En el exterior, los tiradores y los escudetes, que son de latón, de un modelo rococó bastante común, seriado. Y por otro lado, las cerraduras interiores, que son de hierro forjado, en una forma trapezoidal, de caja trapezoidal. Si les interesa este tema del mueble de Torroella de Montgrí, les recomiendo mucho esta publicación, Audacia y Delicadeza, de la Fundación Mascor. Espero que les haya interesado el estudio de esta cómoda y hasta la próxima.